Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. Antes de pasar a nuestro invitado, queremos, como estamos tratando el tema de que se había designado al señor Martínez como jefe de campaña, ya hicimos el contacto y nos dicen que es totalmente negativo, que el profesor Izquierdo sigue siendo el jefe de campaña, que esto es simplemente un rumor. Como decíamos, entendíamos que eso podía ser algo ilógico. Así que, desmentido. El profesor Izquierdo sigue siendo, de hecho Fran lo dijo que era un rumor, que es simplemente un rumor, sigue siendo el jefe de campaña, que es lo lógico, y entendíamos que el rumor tenía como pocos baches. Bueno, pero ahora vamos nosotros al café de Diario 55 y hablaremos hoy del magisterio. Estaremos hablando de ADP, estaremos hablando de educación con el director del ADP en Santiago, Miguel Jorge, parte de este programa, nuestro asesor en materia magisterial. Presidente, bienvenido a su casa, al Café de Diario 55. Gracias a ustedes por invitarnos. Como siempre, a la orden y a la disposición. Mire, usted sigue siendo humilde. ¿Qué fue? ¿No le ha impactado el título de presidente de la ADP? No pudo impactarnos, porque nosotros tenemos bastante tiempo, más de 30 años en el ejercicio de la docencia, más de 30 años en el ejercicio del laborantismo sindical, y nosotros nos comportamos como lo que somos, un ciudadano, un maestro, al servicio del magisterio, al servicio de la sociedad dominicana. 6 años, 7 años casi, vamos con el 4%, maestro. Así es. ¿Resultados? Bueno, resultado de una revolución educativa que desde nuestro punto de vista no es tal revolución, porque en términos reales la educación de la República Dominicana, lejos de avanzar, ha retrocedido en términos metodológicos, en términos de resultados reales, porque una cosa son los resultados que presenta el Ministerio de Educación en estadísticas, en números, y otra cosa es la realidad. Es decir, yo insisto que cuando vamos y evaluamos los aprendizajes de un niño de primer grado o de segundo grado de la primaria, que ahora se llama primaria y antes se llamaba nivel inicial, porque cambiaron los nombres de los niveles de educación, y nos encontramos con que el niño que ha aprobado el primer grado y el segundo grado y el tercero y el cuarto no está alfabetizado, indudablemente que eso es un retraso en materia. ¿Usted quiere decir educativa? Que un niño que está en ya en cuarto curso, pues vamos a decir que en primero, segundo le están dando cosas ahí, donde ya iniciamos hasta desde maternal y un reguero de cosas y preprimario, primario, que llegan a cuarto y no están alfabetizados? Esa es la realidad que la podemos constatar en cualquier centro de educación pública de la República Dominicana. Hay un alto porcentaje de los estudiantes que promueven de primer a segundo grado, de segundo a tercero y llegan hasta cuarto grado y están completamente analfabetos. ¿Y ustedes no son corresponsables de esa situación como profesores, como educadores? Bueno, es que en un proceso en donde intervienen diferentes actores, todos los actores son responsables de lo que ocurre. Sí. Y por supuesto que nosotros, como docentes, como profesionales de la educación, no podemos negar tener algún nivel de responsabilidad en esos resultados, pero las políticas educativas no la trazan los docentes, no la traza la Asociación Dominicana de Profesores ADP, la traza el Ministerio de Educación, la traza el Consejo Nacional de Educación. Entonces, ¿por qué los niños promueven de primer a segundo grado, a tercero y a cuarto grado sin estar alfabetizados? Bueno, porque hay una disposición del Ministerio de Educación que establece que no pueden reprobar el primero, el segundo y el tercer grado los niños. Pero ese no es el cimiento, esa no es la base. Ahí... Sí, es así. Realmente los primeros grados del nivel primario son la base, son el fundamento para que se tenga una educación de calidad a futuro, porque la verdad es que un niño que no se puede alfabetizar en los primeros grados del nivel primario posiblemente sea un fracasado a lo largo de toda su historia, porque es que cuando te encuentras en un cuarto grado con un grupo de estudiantes, digamos 40 estudiantes, y de los 40 hay 20 o hay 25 que están analfabetos, entonces el maestro tiene dos opciones: o se dedica a alfabetizar
a los que están analfabetos y se olvida de los que sí están alfabetizados, se olvida del programa, de la carga de contenido que debe desarrollar con esos estudiantes, o sencillamente hace lo otro, es decir, se olvida de los que están analfabetos y desarrolla el programa con los que sí están alfabetizados. Es decir, es una situación esta bastante dramática. Como decía anteriormente, no se puede negar que hay algún nivel de responsabilidad de los docentes, pero la responsabilidad fundamental es de quienes trazan la política educativa, vale decir el Ministerio de Educación, vale decir el Consejo Nacional de Educación, que han estado tomando todas estas decisiones completamente erráticas y equivocadas. Por ejemplo, otra de las decisiones que se ha tomado es el manual que rige los procedimientos disciplinarios en los centros educativos. Y hay un manual de disciplina para los centros públicos y para los centros privados también, que le permite todo a los estudiantes y la sanción es ninguna. Un estudiante puede hacer cualquier cosa y según el reglamento disciplinario, ese estudiante, la sanción más fuerte que se le puede poner es retirarlo del aula de clase, pero dentro del recinto escolar durante unas cuantas horas. Entonces, con eso, indudablemente, se ha perdido la autoridad del docente, se ha perdido la autoridad de quienes dirigen el centro educativo, y si no hay disciplina no puede haber buenos aprendizajes, definitivamente no lo puede haber. Nosotros abogamos porque haya una revisión de toda esta mecánica y de toda esta argumentación teórica que sostiene el proceso educativo en la República Dominicana, si realmente queremos mejores resultados, porque hablar de calidad de la educación y hablar de revolución educativa en función de una jornada escolar extendida con todos los problemas habidos y por haber, una jornada extendida que simplemente se ha convertido en tener los estudiantes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para suplirle un almuerzo que no siempre es de la mejor calidad. Entonces, por eso nosotros decimos que la revolución educativa no es tal y que lejos de avanzar en la educación, en términos reales, la educación ha retrocedido. Si no vamos a los resultados reales, y bueno, la famosa prueba PISA ha puesto al desnudo la realidad de la educación en la República Dominicana, que aunque nosotros no compartimos los estándares que se utilizan para medir la calidad de la educación con lo de la prueba PISA, pero realmente es un indicador importante que debe ser tomado en cuenta y que al parecer a las autoridades como que no le preocupa mucho. Cuando viene el informe de las pruebas PISA se arma todo un revuelo, se arma todo un escándalo, pero en términos reales no se aplican correctivos para que mejore la educación, para que mejore la calidad de la educación como tal. Y no se ha perdido la vocación magisterial, profesor. Yo recuerdo Balaguer en una ocasión dijo, bueno, es que no existe ya esa vocación, no vemos esos profesores que existieron en aquella época donde realmente se preocupaban por alfabetizar. Mira, un elemento a destacar es que los docentes siempre hemos tenido muchos factores en contra, y hoy más que nunca el ejercicio de la docencia se hace bastante difícil porque está todo en contra del docente, incluso la propia familia, la propia comunidad está en contra de los docentes. Anteriormente los muchachos iban a la escuela y el papá se acercaba al maestro, se acercaba a la escuela y le decía, mire, son hijos míos, pero aquí usted es el responsable de ellos, usted tome las acciones que tenga que tomar para garantizarme la disciplina, para garantizarme el respeto, para garantizarme los aprendizajes de ese muchacho. Ahora no es así, ahora tú tienes un papá, una mamá que asume que tú tienes que ser el maestro y tú tienes que ser el padre y tú tienes que serlo todo de ese estudiante, pero cuidado si te atreves a mirarlo mal, porque si lo miraste mal, entonces de una vez viene la amenaza que yo te llevo al tribunal, que yo voy al distrito, que yo voy a la regional, y entonces en el distrito o en la regional encuentran el respaldo de unas autoridades que sencillamente les interesa que no hayan escándalo y todo bien y todo en paz. Entonces, esos son elementos y son detalles importantes que debemos ver. La vocación no creo que se haya perdido. Como siempre y como en todos los tiempos, hay de todo. Hay docentes que son excelentes, que son muy buenos, hay otros que son regular y hay algunos pues que cumplen mínimamente con su responsabilidad en la intención de garantizar un salario. Esa parte no podemos negarla bajo ninguna circunstancia. Maestro. Y un elemento que ha mellado seriamente lo que está señalando de la vocación
es que dentro de esas decisiones equivocadas que han tomado las autoridades educativas, está lo de permitir que profesionales de otra área entren al ejercicio de la docencia. Nosotros hemos dicho siempre que alguien que estudió ingeniería, alguien que estudió medicina, alguien que estudió bioanálisis o enfermería y deja esa carrera para ir a ejercer la docencia, no creo que pueda ser un excelente educador, no creo que pueda tener la vocación, porque si decidió estudiar ingeniería era porque su vocación era la ingeniería, Sí. no el magisterio. Si fue de ingeniería a educación, fue por alguna circunstancia, ¿no? Y eso no es aconsejable. Entonces, por eso también se ha mellado eso de la vocación, pero sigue habiendo muchos docentes con vocación, con un gran compromiso con la sociedad. Nosotros hemos sido reiterativos en decir que para ser un buen educador necesariamente la educación tiene que ejercerse con ese elemento de vocación y un elemento de compromiso social. Quien no ejerce la educación con esas dos condiciones definitivamente no va a ser un buen educador. Maestro, yo lo escucho a usted y yo estoy pasmado. No hay un espacio donde usted ese tipo de cosas lo discutan, porque los resultados, fuera de eso, uno se pregunta por qué los resultados. Si ya tenemos 7 años, gente dice que esto es a largo plazo. Y yo digo, no, es que tiene que haber alguna mejoría, tienes que ir avanzando, que tal vez el avance no sea el que esperamos, pero hay que ir viendo los cambios que no se están viendo. No hay un espacio donde se sientan los actores a discutir esto, o son imposiciones. Esta es la línea, esta es la política pública de educación y por ahí todo el mundo tiene que subirse. O los actores no conversan y eso que usted está diciendo, ¿quién lo escucha? ¿Quién lo analiza? ¿Quién lo sopesa? No hay un espacio de discusión y de análisis de esto para hacer un alto en el camino y decir por dónde vamos, no vamos bien. Mira, es que nosotros en la República Dominicana vivimos en un país, en una democracia, ¿no? Y esa democracia hay que ponerla entre comillas. Existen los organismos, pero en esos organismos donde se toman las decisiones se impone la mayoría, se imponen quienes tienen el control. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que traza la política educativa, la sociedad está representada a través de diferentes actores. Nosotros, por ejemplo, como profesionales de la educación, tenemos una representación de la Asociación de Profesores en ese Consejo Nacional de Educación, pero es simplemente una voz. Cuando se va a tomar las decisiones en el Consejo Nacional de Educación, ya son decisiones que se llevan preelaboradas. Y aunque se argumente, aunque se diga, la decisión es la que ya previamente se elaboró. Es decir, realmente no hay una verdadera democracia. Lo del 4%, los efectos en términos reales no se han visto porque el 4% se ha orientado más bien a la parte politiquera. Porque lo de llevar centros educativos a jornada extendida ha sido una acción puramente política, porque lo que se quiere es promocionar lo que se está promocionando en los medios de comunicación, que ya los padres y las madres pueden trabajar tranquilos porque sus hijos están en la escuela desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Porque es que se ha llevado a cabo esa jornada extendida con la misma programación que era para una media jornada, es decir, no hay nada nuevo. ¿Qué trae eso como consecuencia? Un aburrimiento de los alumnos y una situación de estrés a extremo de los docentes que tienen que vérsela con un grupo de estudiantes durante 8 horas sin tener ningún elemento adicional que le permita ocupar esas horas, porque es que la jornada extendida está planteada para que hayan talleres y talleristas, es decir, que haya una parte en donde se agote el programa curricular y otra parte intervengan los talleristas entonces para que los niños puedan aprender deporte, puedan aprender arte, puedan aprender algún oficio, y eso no se está dando en la realidad porque los docentes están ahí, el programa que ha existido desde siempre, y los talleristas no han llegado y parece que no van a llegar, como no llegaron los uniformes, que se hizo mucho anuncio, se hizo mucha propaganda. Pero espérese, llegó un uniforme aquí, llegó un uniforme allá. Pero llegaron. Llegaron algunos, por llegaron, supuesto no, porque algunos tenían que llegar, pero esa fue Pero una... llegan o no llegan, porque a veces vemos los muchachos que salen, unos que siguen con el uniforme viejo, y uno se pregunta, ¿qué es lo que hay aquí? Hay unos que son de y unos con uniforme y otros con el uniforme viejo. Sí, porque el ministerio suministró una parte y tenía que hacerlo porque fue una propaganda bestial que se hizo en ese sentido, pero a la mayoría de los centros educativos, a la mayoría de los estudiantes,
no llegó el uniforme. Mayoría Incluso, es más. Mayoría es más. por Es Pero más. supuesto. llegaron después o no han llegado, maestro. En algunos centros educativos, sobre todo en los centros educativos más pequeños, llegaron al inicio del año escolar y llegaron a tiempo y le llegó a la totalidad de los estudiantes. Eso en algunas comunidades pequeñas, donde las escuelas son pequeñas. Pero en los grandes centros educativos, los uniformes no llegaron. Llegaron ejemplos del uniforme. Vamos a darle café, maestro, porque está interesante esto, porque hay una situación. O sea, el maestro, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana. el maestro critica las grandes inversiones en la construcción, pero él no toca de que los maestros son los grandes beneficiados en esto, con salarios que ningún otro profesional en otra área lo están devengando en estos momentos, profesor. Esa parte no se menciona ahí. ¿Por qué no mencionarla? Si No, nosotros- claro, eso le pregunto yo a usted. ¿por Yo qué le no adiciono a la mencionarla? pregunta de Fran, maestro, ¿qué vamos a hacer? Porque se estima que para el año que viene, entre pensiones y salarios, casi el 70% se irá en pensiones y salarios. ¿Qué vamos a hacer? Y esta bola de nieve Esa creciendo. parte no conviene, profesor. Ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso, maestro? Porque del 70% y después otro 15% se va en construcciones. ¿Y qué le estamos dejando a la... ¿Usted cree que en algún momento hay que replantearse esto o hay que mandarle más dinero? Mira, yo pienso que el sistema educativo tiene que ser replanteado en su Totalmente. conjunto, en todos los aspectos. En todos los aspectos nosotros no nos negamos a hablar de lo del salario de los docentes. Indudablemente que cuando se compara el salario de los docentes con el salario de otros profesionales en la República Dominicana, los docentes tienen un salario aceptable, pero nunca será Aceptable. aceptable, claro está. ¿Y Siempre- qué otro profesional en áreas diferentes perciben salarios como los profesores hoy? Bueno, de verdad que yo no tengo datos estadísticos, pero son pocos los profesionales que tienen el salario que hoy día está devengando un docente del sector público. Yo creo que Tenemos deberían ganar admitirlo. más, maestro. Por Deberían supuesto, ganar más. por Ahora, supuesto. hay una realidad que me preocupa, que el 70%, va casi el 70%, vamos camino al 70% solamente en salario. Deberían ser más. Ahora, hay una realidad que tenemos que decir, porque el maestro dice, bueno, están los profesores. Si metemos los talleristas que hacen falta para completar el 4%, yo me imagino que sería entonces el 100%, ¿y qué haríamos? Sería importante saber o preguntarle a quienes han diseñado el plan y quienes han elaborado esas estadísticas, que nos digan cuánto se lleva la corrupción. Porque si se está hablando de que hay un porcentaje que se va en salario para los docentes, también sería importante saber cuánto se va en la corrupción. Vamos porque a la una buena parte publicidad. se va en la Sí, corrupción. vamos a la también. publicidad. ¿Por qué esto está enredado? Este país está enredado. Vamos a la publicidad.
Profesor, siempre que las directivas arrancan con mucho ímpetu, con mucha fortaleza, vimos al principio declaraciones de la presidenta a nivel nacional. Aquí usted vino después de asumir la presidencia de la ADP. Los resultados que se proyectan a corto, a mediano, a largo plazo, ¿cómo ha estado esto? Si podemos hacer una evaluación o tenemos a mano algo que destacar. Mira, nosotros a nivel de Santiago, a nivel del Comité Municipal de la ADP en Santiago, hemos estado involucrados en un proceso de levantamiento de información de los docentes, porque nosotros recibimos una dirección de ADP prácticamente sin nada. Nosotros estamos arrancando desde cero y lo primero que hemos hecho es ponernos de acuerdo en elaborar un reglamento interno para el funcionamiento del organismo como tal. Hemos elaborado un calendario de reuniones, hemos elaborado un presupuesto de ingresos y gastos. Y a partir de tomar esas decisiones, entonces estamos inmersos ahora en un plan de realización de asambleas. Y esas asambleas hemos optado a hacerlas por distritos escolares. Ya en el día de ayer nosotros realizamos la tercera asamblea con los profesores del distrito 05 y la semana próxima estaremos en asamblea con los profesores del distrito escolar 06. Nosotros necesitamos fortalecer a la ADP. Por supuesto que nosotros tenemos planes a más largo plazo y dentro de los planes a largo plazo está la construcción de un centro de recreo para los maestros de Santiago y su familia, que es una promesa que se le ha hecho desde hace muchos años. Quienes dirigieron la ADP anteriormente habían prometido en cada campaña la realización de una casa club y nunca pusieron ni siquiera una piedra. Nosotros estamos dando pasos muy concretos para lograr ese anhelo del magisterio de Santiago. Y bueno, hay situaciones de las demandas históricas del magisterio de Santiago que nosotros las hemos estado canalizando. Nosotros hemos ido donde las autoridades de educación, nos hemos entrevistado con los directores de distrito, con la dirección regional, diciéndole, estamos aquí en la mejor disposición de que le busquemos soluciones armoniosas a los problemas que están planteados. En alguna medida hemos recibido algún nivel de receptividad, pero por otro lado como que la receptividad no ha sido tanto. A nivel nacional el Comité Ejecutivo ha estado inmerso en un proceso de conversaciones con el Ministerio de Educación, que yo siento que se ha dilatado bastante porque se inició en diciembre y se han puesto varias fechas para concluir con acuerdos firmados esas conversaciones y todavía no se alcanza ese acuerdo. Se ha puesto como meta este mes de febrero para concluir esas conversaciones con un acuerdo firmado, pero nosotros tenemos cierta preocupación con esas conversaciones que se están llevando a cabo y en donde se está discutiendo lo que tiene que ver con la jornada escolar extendida. Se ha estado hablando de la famosa evaluación del desempeño, que ha sido un proceso bastante traumático para el magisterio en este último año, que incluyó parte del año 2018 y lo que va de este año 2019, y que es un proceso que todavía no ha concluido porque hay docentes que no fueron evaluados completamente, le faltó algún instrumento de evaluación, otros que fueron evaluados pero que no se le aplicó los incentivos que debían aplicársele, y bueno, un famoso retroactivo del que se le prometió al Magisterio de la República Dominicana y que todavía no termina de llegar. Pero peor aún, en esos acuerdos se ha establecido reiterar lo que establece la ley en función de que cuando un docente está afectado de alguna situación de salud y tiene una certificación médica para estar incapacitado por 5 o más días, ese docente no tiene que pagar sustituto, sino que el sustituto debe proveerlo la dirección del centro educativo en coordinación con la dirección del distrito. Y entonces salió una comunicación de la encargada de recursos humanos del Ministerio de Educación orientando esa parte, y sin embargo tenemos directores de centros educativos y directores de distritos educativos que están desconociendo eso. Y para nosotros es de mucha preocupación porque algunos compañeros y compañeras que están en situaciones de salud muy delicadas han estado siendo acosados por parte de los directores de centro, que lo llaman no para preguntarle cómo va tu proceso de recuperación, sino para decirle quién te va a sustituir y quién va a pagar el sustituto,
cuando tienen una orientación clara y precisa de parte del Departamento de Recursos Humanos, que es una responsabilidad que debe asumir el director del centro educativo. Entonces, en esa parte nosotros hemos dicho, para nada queremos confrontación, nosotros queremos que haya armonía entre las autoridades y nosotros como ADP, pero si las autoridades insisten en desconocer la ley, maestro, pero ahí en mismo, violentar los acuerdos que hay, indudablemente que nosotros tendremos que responder. el tema yo lo estaba viendo con un profesor y yo le decía, pero ¿y entonces cuál es el esquema que ustedes tienen de seguridad social? Porque hay un tema de riesgo laboral. La seguridad social es pensiones, salud y riesgo laboral. Si un profesor está en licencia, entonces se supone que entra ahí. O ¿cuál es el esquema que los maestros tienen? ¿Es diferente el esquema de ustedes para un trabajador que un trabajador normal? Es el mismo esquema, es el mismo esquema. Lo de riesgo laboral es para cuando haya un accidente laboral y en esa parte se ha respondido de manera eficiente, es decir, la Silsarril ha respondido de manera más o menos eficiente cuando un compañero docente ha tenido algún accidente laboral. Entonces la Silsarril ha hecho su proceso de investigación y ha resuelto con la parte salarial que tiene que ver. Pero en el caso de las licencias, cuando un docente tiene otro tipo de enfermedad, es donde está el asunto que no se ha resuelto, porque para el director del centro educativo, para el director del distrito es más cómodo que el docente asuma el pago del sustituto porque le quita un problema de encima, pero resulta que dice la ley que a quien le corresponde resolver el problema del sustituto no es al docente, sino que es la dirección del centro educativo y la dirección del distrito escolar que deben resolver esa parte. Claro. Tenemos ahí esa situación que es bastante enojosa, como tenemos la situación de que hay muchos docentes con una sola jornada de trabajo, gente incluso que tiene 10 años y más de 10 años con una sola tanda de trabajo, que aspira a ser completado y que por razones de índole politiquera no se le ha completado. Y el otro problema que necesariamente tiene que resolverse es lo de la jornada escolar extendida, porque de verdad hay que estar en el rol de un maestro, de una maestra que sale de su casa desde antes de las 7 de la mañana o a las 7 de la mañana para estar antes de las 8 en el centro educativo y que tiene que estar ahí hasta las 4 de la tarde en condiciones muchas veces completamente inadecuadas y desprovista de las herramientas para enfrentarse con el quehacer que durante una jornada implica estar con 30, con 40, con 50 estudiantes, porque parte de esa politiquería que se ha llevado al sistema educativo y a los centros escolares es que se ha llevado centros educativos a jornada extendida sin haber las más mínimas condiciones, y en la zona sur se implementó de manera abrupta lo de la jornada extendida y tenemos alumnos recibiendo docencia hasta en rincones de los pasillos. En las elecciones del 2020 yo resulto presidente de la República y yo el primer decreto que emito es a Miguel Jorge, ministro de Educación. ¿Qué hacemos? Porque lo que usted estamos hablando de la educación y aquí le ponemos muchos títulos, que la educación lo es todo, es el desarrollo, cómo va a salir la pobreza. Y usted está diciendo un panorama muy diferente al que dicen los comerciales. Entonces, Miguel Jorge, ministro de Educación. ¿Qué haríamos? ¿Qué hace falta? Hacer un alto en el camino. ¿Cómo reorganizamos esto? Pero vamos a ir a la publicidad porque es lo fundamental. Nos estamos jugando el futuro del país con este tema. Entonces, vamos a ir a la publicidad para ver qué el ministro recién designado por el presidente va a hacer, que sería Miguel Jorge. Vamos a ver posibles soluciones, que es lo que necesitamos para encauzar este importantísimo tema de la política escolar en la República Dominicana, que al parecer hay discordancia entre el ADP y el ministerio. Vamos a la publicidad.
una pregunta en la mesa, profesor. Bueno, ya hemos tenido la experiencia de que dirigentes de ADP han ido a ocupar el Ministerio de Educación de la República Dominicana, tomando en consideración de que las cosas andan tan mal en educación. ¿Qué haría en el hipotético caso, como señalaba Edison, de usted ser el ministro de Educación de República Dominicana con más de 1.000 millones de pesos en su cartera? Posibilidad esa que es prácticamente remota, pues yo no hago vida en ningún partido político de los partidos. No, pero eso sería una designación de un amigo que cree en su trabajo y que cree que usted es una persona consagrada, que debería ser. Que la meritocracia es lo que lleva, no es que es lo que me conviene a mí, que sea un tipo que yo lo traiga de una cosa sin nivel y lo ponga ahí. Pero necesariamente hay que desarmar todo y volver a armar, porque hay que sacar la política. O sea que no hay nada bien ahora mismo. No hay nada bien ahora mismo. Bueno, hay algunas cosas positivas, porque no hay nada tan malo como que no tenga. ¿Y del 1 al 10 qué valoración usted le da a eso? No, yo le daría un 5. Un 5. Yo le daría un 50%. Mitad, bueno, pues no está tan mal la cosa entonces. No puede ser más. ¿Cómo lo quieren pintar? No puede ser más de ahí. Maestro, desarmar y volver a armar. ¿Qué es eso? Mira, la educación dominicana tuvo un momento de avance importante y fue cuando se aplicó el primer plan decenal de educación, porque ahí se concentró todo lo mejor de los profesionales de la educación en función de ponerse en sintonía con lo que ameritaba la educación de la República Dominicana. Y ciertamente se revisó todo, se elaboró un nuevo currículum, se motivó la integración y la participación de todos los sectores de la sociedad, y realmente la educación avanzó. Y debo decir, y he dicho siempre, que dos de las mejores gestiones al frente del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha sido la gestión de Jacqueline Malagón y de la llamada Melo de Dos Cardona, educadoras, porque lo que eran yo les dos estoy hablando. educadoras de verdad, porque uno de los grandes problemas es poner al frente del Ministerio de Educación a gente que no sabe de educación, a gente que va a hacer política, y desde el Ministerio de Educación se ha estado haciendo política, politiquería barata, y eso ha dañado grandemente la educación. Entonces necesariamente habría que desarmar todo, convocar a los diferentes sectores de la sociedad para que hagan sus aportes en función de armar un gran plan en favor de la educación dominicana, un gran plan que permita que cuando un niño sale del primer grado de la educación primaria, que antes se llamaba educación básica, esté real y efectivamente alfabetizado, y que si algo le falta en el segundo grado complete esa alfabetización que necesita tener para luego entonces poder aprender, poder estar en capacidad de asumir los conocimientos que están contemplados en el currículum de la educación para los demás grados. Entonces, si tú tienes estudiantes que van a salir bien parados de la educación primaria, tú vas a tener estudiantes muy bien plantados en la educación secundaria que van a salir en buena capacidad para ir a una universidad o para ir a ejercer un oficio que hayan aprendido en un politécnico, digamos. Pero hay que reorientar todo en todos los sentidos y en todas las direcciones, porque hay que volver a que la familia asuma el compromiso de la educación de sus hijos, porque la familia es la responsable número uno de la educación de los niños y las niñas. La escuela está en un segundo plano, el docente está en un segundo plano. Entonces, si la familia no hace la labor que tiene que hacer como responsable número uno de la educación de los niños y las niñas, la escuela entonces va forzada, la escuela va con problemas. De manera que en el momento en que logremos integrar a la familia, integrar a todos los sectores de la sociedad y planificar en función de un ministerio que debe estar al servicio de la educación y no al servicio de la política, de seguro que las cosas van a ser diferentes. El tema, porque se habla de sistema educativo, y yo le digo que aquí no hay sistema de nada, porque tenemos los colegios adventistas, los colegios evangélicos, los colegios católicos, tanda extendida, politécnicos, tanda normal. Sistema, ¿cómo organizamos un sistema? Porque un sistema es algo que está interconectado. Usted va, por ejemplo, a un colegio y eso utilizan un texto tal para una materia, el otro utiliza otro, este utiliza este utiliza un esquema. ¿Cómo organizamos esto? Uno cobra lo que le da la gana y otro hace. ¿Cómo convertimos eso en un sistema verdadero? Que el Estado dominicano
a través también del enlace que tiene que haber entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que diga, no me importa de qué clase social tú eres, no me importa dónde tú estudies, este es el ciudadano que yo quiero formar. ¿Cómo hacemos? Ya cuando desarmamos el asunto y estemos armando otra vez, construyamos un sistema educativo. De que lo mismo que me sabe el muchacho de clase alta que va a La Salle, sea lo mismo que me sepa un muchacho de la escuelita esta que va allá en La Mosca. Porque eso es lo que crea las mismas oportunidades, que tengan las mismas herramientas. Debería ser, y tiene que ser esa una aspiración del sistema educativo. Por supuesto que el sistema educativo de la República Dominicana hay que verlo en el marco de un Estado desordenado, y lo primero que habría que ordenar como tal es el Estado, para que entonces desde esa organización del Estado se pueda organizar el sistema educativo de la República Dominicana, y en ese desarmar y volver a armar, entonces que cada pieza vaya a su lugar, y que quienes vayan a dirigir los diferentes estamentos del sistema educativo sean educadores de verdad y sean gente comprometido con la sociedad, sean gente comprometido con el Estado como Estado. Si se hace así, de seguro que la educación podrá avanzar. Ahora, si se sigue asumiendo el criterio político clientelar, entonces la educación dominicana, lejos de avanzar, va a continuar retrocediendo, que es lo que ha estado ocurriendo y ocurre en estos momentos. Maestro, muchísimas gracias. Gracias al presidente de la Asociación de Profesores aquí en Santiago, el profesor Miguel Jorge, que siempre está al pendiente de los temas que tienen que ver con el magisterio y por demás con la educación en República Dominicana. Con él conversamos en la mañana de hoy. Agradecemos la participación, igual que a ustedes por la sintonía. Mañana a las 7 en punto, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo estaremos aquí prestos para informarles todo lo que acontece en el país y el mundo. Feliz Día del Amor y la Amistad, y esperamos que nuestra audiencia la pase muy bien en este día. Feliz resto del día.